En este día, hermanos, el Señor tiempo atrás había puesto en mi corazón que les predicara, les enseñara sobre un tema que le he titulado Los dos sellos de la perfección. Pero en esta semana el Señor trató en mi espíritu y me cambió el propósito. Y tengo para ustedes otra reflexión diferente, pero que tiene que ver también mucho con la otra. Tiene mucho que ver con lo que predicó nuestro hermano César Vázquez el miércoles pasado, de lo que se perdieron los que no pudieron estar, y tiene que ver con lo que predicó nuestro hermano Isaías el domingo pasado, de lo que se perdieron los que no pudieron estar. Mensajes sumamente importantes, hermanos, en estos tiempos de un ataque tan encarnizado de parte del que nos odia, del que nos aborrece. Aleluya. Y en este día 3 de mayo del año 2015 tengo como título una pregunta: ¿por qué una iglesia local se degenera? Ese es el título de la reflexión. ¿Por qué una iglesia local se degenera? La palabra degenera viene de degenerar, que significa perder cualidades. Gracias, mijo. Significa perder cualidades, pasar de una condición o estado a otro contrario y peor. De ahí surge la palabra degenerado, cuando se hace alusión a alguien. Y un degenerado es aquel que tiene anormalidades mentales, anormalidades en su forma de pensar, y tiene anormalidades morales, anormalidades en su conducta diaria, hermanos amados. Y como base tenemos Lucas capítulo 9, versos 1 al 2. Dice así la palabra del Señor. Voy a pedirles que tengan paciencia cristiana. Como dice la Biblia, el que tiene oídos para oír, oiga. Esta reflexión, hermanos, es sumamente importante. Dice Lucas capítulo 9, versos 1 y 2. Habiendo reunido a sus 12 discípulos, nuestro Señor Jesucristo les dio poder y autoridad sobre todos los demonios. ¿Qué queda fuera, hermanos, en la palabra todos? Ninguno, nadie. Les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades, muchas de las cuales las causan los demonios. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos, los que no han sido enfermados por demonios. Así que Cristo envía a sus discípulos a predicar el reino de Dios, pero les delega dos cosas muy importantes para poder hacer esta labor. Les delega poder y autoridad, y este poder y autoridad se transfiere a toda la iglesia a través del siglo I hasta llegar al siglo XXI en el que estamos
ese poder y autoridad se ha transferido a nosotros, su iglesia. Todo creyente que ha de anunciar el reino de Dios necesitará también esto: poder y autoridad delegada por Dios. Tenemos que tocar el punto, ¿no? ¿Qué es poder? ¿Qué es autoridad? La palabra poder es tomada del griego dunamis, que está 119 veces en el Nuevo Testamento. Y la palabra autoridad es tomada del griego exousia, que está 102 veces en el Nuevo Testamento. Poder o dunamis significa fuerza, capacidad, potencia, habilidad de poder hacer las cosas. Eso es dunamis, el poder de hacer las cosas. Y es un poder que se trata más allá de las palabras. En Primera de Tesalonicenses capítulo 1, verso 5, el apóstol Pablo dijo: pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en dunamis, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. Pero autoridad o exousia significa no solo poder, no solamente capacidad, etcétera, sino que más bien se enfoca en asuntos de legalidad, en asuntos de validez. Tiene que ver con jurisdicción, tiene que ver con el derecho de hacer las cosas. Se trata de una influencia, hermanos, de autoridad que viene de arriba, que ha sido delegada, en el caso nuestro, de parte de Dios. Alguien puede tener la capacidad, la habilidad de hacer cosas, buenas cosas, sobresalientes cosas, pero pueda no tener la legalidad o el derecho de hacer esas cosas. Alguien inclusive puede ser más usado que yo, y como me da gusto cuando veo eso, hermanos. Puede tener más capacidad que yo, pero a quien Dios le delegó la autoridad fue a mí. Y yo soy el que tengo el derecho legal de decirle a usted qué puede hacer o qué no puede hacer dentro y fuera de esta iglesia. No es egoísmo, ni que mi intención es estorbar para que alguien no se supere. No tiene nada que ver con eso, hermanos. Eso no se mueve en mi corazón, si no, yo no debería de estar aquí detrás de este púlpito. Así que dunamis es el poder, la capacidad, la habilidad de hacer cosas. Exousia es la legalidad, el derecho de hacer las cosas. Por ejemplo, cuando el centurión le dijo al Señor Jesús, allá en Lucas 7, versos 8 al 9, pero también él tenía una necesidad. Alguien amado por él tenía necesidad. Y le dice: porque también yo soy hombre puesto bajo exousia, bajo autoridad, y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este: ve y va. Chemas, hermano César. Quisiera tener unos 1000 aquí, unos 1000 chemas. Ve y va. Y al otro: ven y viene. Estamos hablando de que no hay cuestionamiento a la autoridad.
y a mi siervo le digo, haz esto, y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló. ¿Pueden decir conmigo? Se maravilló de él. Y volviéndose dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Sí puede medir esto, hermano. Solo en Judea había lo menos en aquel tiempo 5 millones de judíos. Nomás hablando de la provincia de Judea. Y Jesús está hablando de todo Israel. Solo en Judea había lo menos 5 millones. Y un romano lo maravilló teniendo una fe obediente. Tenía fe obediente, hermanos, más que 5 millones. Más que 10 millones, más que no sé cuántos millones de judíos, hermanos, que habitaban el área de Israel. ¿Quién de aquí consideramos haber maravillado al Señor con una fe de obediencia personal como la de este romano no cristiano? Aleluya. Para estar bajo autoridad, hermanos, se necesita tener fe, creer en la autoridad. Aleluya. Este centurión está usando la palabra exousia. Está hablando de estar alineado de manera vertical a una autoridad que bajaba desde un emperador romano a través de todo el rango militar que estaba por encima de él y que llegaba hasta él como un centurión. Y por eso dice: yo soy hombre bajo autoridad o bajo exousia. Y como soy hombre bajo autoridad, tengo una autoridad legítima, válida, legal, y por eso tengo debajo de mí a soldados a los que puedo mandar. Cuando el Señor Jesús estaba enseñando, se le cuestionó y se le dijo: ¿con qué autoridad haces esto o estas cosas? ¿Quién te dio esta autoridad? Note usted que no es una pregunta en cuanto a su capacidad de enseñar. Imagínense, el maestro de maestros, hermanos, la fuente de sabiduría hablando. Pero estos religiosos no le están preguntando sobre el dunamis, le están preguntando sobre el exousia, sobre el derecho de enseñar. Como estarle diciendo: tú no estudiaste con nosotros, ni siquiera eres de la tribu de Leví, probablemente, y creemos que eres hijo bastardo, no traes vestimentas sacerdotales. ¿Quién te dio esa legalidad? Y ya sabemos lo que el Señor les contestó. Y les puso un tapón en la boca. Pastor Andrade, ¿y por qué nos explica todo esto a nosotros? En este momento se los estoy explicando a ustedes como iglesia. Y tiene que ver con el tema: ¿por qué una iglesia local se degenera? Y empiezo haciéndoles una pregunta: ¿qué poder
o qué dunamis tiene el diablo y Satanás? Que el Señor lo reprenda. Pues el que Cristo, por ejemplo, el que Cristo advirtió en Juan 10:10, que fue parte de lo que nuestro hermano Isaías enseñó el domingo pasado, que el ladrón, el cleptes, por amor a su alma, aunque sea por curiosidad, váyase al internet y escuche esa enseñanza o pídasela grabada a nuestro hermano inocente. El Señor advirtió que el ladrón, el cleptes, viene para hurtar y matar y destruir, o sea, para robar sin violencia, sin escándalo, sutilmente, sin que nos demos cuenta, aprovechando al máximo el descuido de nosotros. ¿Qué poder, qué dunamis tiene el diablo y sus demonios? Pregúntese eso, hermano, porque es innegable que Satanás y los demonios, hermanos, tengan poder. ¿O alguien lo puede negar? Nadie de aquí lo podemos negar, hermanos. Segunda pregunta: ¿cuál es el tipo de poder que tienen? ¿El dunamis o la exousia? Reflexionemos en esto. La respuesta es: el poder que Satanás tiene en cuanto al dunamis es el poder que Dios le otorgó. Porque antes que Satanás fuera lo que hasta hoy es, él fue creado como un querubín. Y no solo eso, Dios lo facultó para ser un gran administrador allá en el cielo, hermanos. Allá hay mucha actividad. No crea que nada más va a estar acostado en la hierba mirando el infinito, hermanos. Lo puso en una posición de privilegio y con eso automáticamente Dios le dio poder, capacidad, facultades, le dio un dunamis, un nivel de dunamis, hermanos. Pero cuando él se revela y se convierte en diablo y Satanás, Dios no le quitó el dunamis, no le quitó el poder. Sencillamente porque la Biblia enseña en Romanos 11:29 que irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Lo que ocurre es que ese poder, ese dunamis de Satanás, Dios con su poder en sus hijos puede hacerlo inoperante. ¿Qué es inoperante, pastor? Inoperante se refiere a lo que no puede causar ningún efecto en nuestra vida. Dios puede dejarlo sin función y sin acción, hermanos. Pero así como Dios puede dejarlo sin función, sin acción, sin poder causar efectos, nos resulta que nosotros también podemos hacer eso. Pero usted lo va a entender hasta que escuche el resto de lo que necesito decir. Hermanos, Dios puede dejarlo sin función, sin acción, por el poder de Dios, el supremo dunamis de Dios. Eso es lo que puede ocurrir, que Dios haga inoperante el poder o dunamis de Satanás. Pero, hermanos, resulta que Dios, dentro de sus atributos, dentro de sus cualidades divinas, Él tiene que ser justo. Él es justo, hermanos.
hasta con Satanás y los demonios. Dios es justo hasta con ellos. Y se escucha que hay una guerra. Son temas de conversación. Hay una guerra entre Dios y el diablo, que hay una guerra entre el reino de luz y el reino de las tinieblas. Pero en realidad Dios no es el que está peleando de manera directa contra Satanás y sus demonios. ¿Por qué? Pues porque sería un pleito desigual. Porque Satanás para Dios, hermanos, es menos que un gusano. Es menos que un gusano. Y por eso es que Dios, hermanos, le ha dejado este trabajito a los ángeles. Y eso nos da gusto y lo aplaudimos, ¿verdad? Pero aparte de ellos, les ha dejado este trabajito también a nosotros, y ahí es donde no aplaudimos. No existe un solo ángel que no pelee, que no forme parte de la guerra. Todos nosotros deberíamos pelear con el poder de Dios en nosotros, hermanos. Porque ¿quién arrojó al diablo del cielo? ¿Dios? No, Dios no lo arrojó. Lo podía haber arrojado sin ningún problema. Pero ¿qué dice, hermanos? Apocalipsis 12, 7 al 9. Dios no lo arrojó Miguel y sus ángeles. Dice: después hubo una gran batalla en el cielo. ¿Por qué gran? Porque es un gran enemigo, hermanos. El líder, Satanás. Son grandes enemigos, los demonios que lo siguen y lo obedecen fielmente. Dice: Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, incluyendo miembros de iglesias. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Así que, ¿quién está arrojando ahora de los territorios en los aires, hermanos, y de los cuerpos humanos a los demonios? ¿Quién? Pues cristianos, hijos de Dios, siervos de Dios, hermanos. Es algo que aquí ha sucedido. Gracias a Dios, al respaldo de Dios, al poder de Dios, al dunamis y el exousia que el Señor nos ha dado. Así que Satanás y sus demonios tienen poder dunamis, y ese poder solo queda neutralizado ante un dunamis mayor. Amén. Ante el dunamis de Dios operando en nosotros, si lo dejamos. Ahora, como ya captamos este punto, paso al punto de autoridad. El ejercer el dunamis, hermanos, el poder de hacer las cosas, la habilidad de hacer las cosas con legalidad, con derecho, eso es exousia. Y el Señor Jesucristo dijo, después de haber resucitado y aparecido por 40 días, después de haber vencido Él a Satanás en la cruz, al pecado, a la muerte, al infierno mismo, según Mateo 28, 18, una vez que resucita, dice, Jesús se acercó y les habló diciendo a sus discípulos: toda, que queda fuera. ¿Quién más tiene toda potestad? ¿Quién más tiene la autoridad legal? Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Puede decir conmigo?
toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Quién está diciendo esto? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuándo lo está diciendo? Después que ha resucitado. Al decir el Señor, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, o toda autoridad, la palabra autoridad aquí es exousia. En otras palabras, lo que el Señor está diciendo es la legalidad, la validez, el derecho de la autoridad la tengo yo. Me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, se la doy y se las transfiero a los apóstoles, se las delego a los apóstoles y la transfiero, la delego a mi iglesia. Pensemos, ¿qué legalidad o derecho tiene el diablo de ejercer su poder dunamis sobre las personas y las cosas, hermanos? Ese es el punto al que quiero que lleguemos muy especialmente, amados hermanos. Satanás tiene dunamis, tiene poder, tiene capacidades, tiene habilidades que las usa para hurtar, matar y destruir, las usa para enfermar, las usa para el mal. ¿Y de dónde lo obtuvo? Ese poder desde el momento en que Dios lo creó, lo hizo querubín, le dio facultades, lo dotó de poder, se revela. Dios no le quita eso, pero luego viene el Señor, hace el proceso de muerte a resurrección y Él ahora dice, Jesús dice, yo tengo toda la legalidad, todo el derecho de autoridad. Así que Satanás tiene dunamis, tiene poder, pero no tiene exousia. No tiene exousia, no tiene autoridad, no tiene la legalidad, no tiene el derecho de usar ese dunamis. ¿Cómo es que lo usa entonces? ¿Cómo es que su poder opera entonces? Para causar el efecto de causar que se pierdan cualidades, se pierdan principios como el temor de Dios, como la obediencia, como el diezmar y ofrendar, que se pierdan valores como el agradecimiento, la unidad, el deseo de congregarnos, fruto espiritual como la fidelidad, como el amor ágape, incondicional, inalterable, infinito, o el perdonar totalmente como Cristo lo hizo y lo hace. ¿Cómo es que puede usar Satanás su poder, su dunamis? Cuando eso sucede, hermanos, cuando nosotros, hijos de Dios, le damos derecho legal a Satanás. Mientras eso no sucede, están los millares de millares, empezando con él, están cruzados de brazos, esperando la oportunidad, esperando el descuido. Mientras eso no sucede, hermanos, si nosotros jamás le diéramos esa legalidad, ese derecho, él no pudiera operar para degenerar a ninguna iglesia local, para que pierda sus cualidades cristianas. No podría cambiarla con el efecto que tuviera de Cristo. Toda iglesia que tiene para bendición la influencia de Cristo no pudiera cambiar, hermanos, ese estado a otro estado, a otra condición contraria y peor
y que sería de maldición para una iglesia si no se le diera el derecho legal. Mientras yo no le dé el derecho a él de actuar sobre mi vida, él no puede actuar sobre mi vida, hermanos. Mientras yo no le dé a él la legalidad de actuar sobre mis cosas, sobre mi vida, él no puede actuar, influir en mi vida. ¿Sí entiende este punto, hermano? ¿De veras lo entiende? De aquí podemos deducir la suprema importancia de vivir en plena, puede decir conmigo, en plena, ¿ah? En plena obediencia al Señor Jesucristo, de estar bajo su total señorío, de vivir bajo su gobierno. ¿Cuál es la constitución de su gobierno? La palabra de Dios. Así que cualquier área de nuestra vida que esté en desobediencia al Señor, hermanos, puede estar una área en obediencia, esta otra área en obediencia, esta otra área en obediencia, pero esta no, esta no, esta no. Cualquier área de nuestra vida, hermanos, en desobediencia al Señor, toda rebeldía a su gobierno y autoridad. ¿Qué rebeldía, pastor? Pues todo lo que el Señor te dice que no hagas y que tú decides hacerlo. Eso es rebelión. Así de sencillo. Toda rebeldía a su gobierno y autoridad, eso le da derecho legal a Satanás y a sus demonios. Ahora pensemos en esto, hermanos. Si el Señor Jesucristo le ha dado toda la autoridad a la iglesia, porque usted debe de saber esto, que usted ha recibido toda autoridad de parte del Señor, que nosotros como iglesia hemos recibido toda autoridad. Entonces Satanás queda sujeto no solamente al Señor Jesucristo, sino que queda sujeto a la iglesia misma. Y el espacio que la iglesia local en general o el creyente en lo individual abra en su vida, el espacio que abra en su vida es el único espacio por el que Satanás o sus demonios se pueden meter, se pueden infiltrar, hermanos. Como se puede meter como ladrón, como cleptes, sutilmente, sin que nos demos cuenta, sin violencia. ¿Se han fijado que a veces han hecho show aquí en el altar? Oh, es que tienen otras tácticas. Hermanos, también se infiltran sin hacer show, sin escándalo, sin violencia, para robar, matar y destruir nuestro primer amor, nuestras primeras obras, nuestra fidelidad, nuestra obediencia, nuestro agradecimiento, nuestra generosidad, nuestro temor de Dios, nuestro perdonar, nuestra sujeción al pastor y autoridades y a quien él se la delegue la autoridad. Hermanos, se infiltran para robar, matar y destruir
nuestra unidad, nuestro apoyar el reino de Dios, nuestro evangelizar, nuestro deseo de congregarnos, nuestro deseo de diezmar y ofrendar, nuestro deseo de abrir células, de enseñar en células. Hermanos, nos roba, nos mata, nos destruye el esperar ansiosamente el día de culto para asistir, para llenarnos de él y para invitar personas también. De ahí que Pablo, por ejemplo, en ese texto tan pequeño y significativo, en Efesios 4:27 nos dice: no deis lugar al diablo. O sea, no le des ningún espacio al diablo. O sea, no le des ningún derecho al diablo. No le des ninguna legalidad al diablo. ¿Por qué? Porque aunque el diablo tiene un poder dunamis, hermanos, que no le ha sido quitado, y aunque no tenga la exousia, el derecho, hermanos, él lo puede usar. Él no respeta. No tiene la legalidad, el derecho de hacerlo, a menos que cualquiera de nosotros se lo demos. ¿Lo creemos, hermanos? Yo no sé si alguien cree que esto es un juego, que es una fábula, que es una exageración, un asunto sin importancia. Yo no sé, hermanos, si hubiera alguien así bajo este techo. Si haces algo como Dios dice que no lo hagas, ¿tú piensas que los demonios no se van a dar cuenta? Oh, sí. Sí se dan cuenta, hermanos. Están al acecho. Están consagrados en contra de nosotros 24/7. O sea, las 24 horas de los 7 días de la semana. En cuanto se les da legalidad a los demonios, ellos influyen. ¿Qué pasa cuando salimos fuera de nuestra casa? Nos empiezan a atacar los mosquitos, ¿no? Para chuparnos la sangre. Si nos dejáramos que nos estuvieran chupando la sangre, hermanos, pues nos iban a estar debilitando y debilitando, ¿verdad? Somos el enfoque de ellos. Tenemos que salir corriendo a la casa, entrar corriendo al carro, entrar corriendo aquí al templo, porque el enjambre, hermanos, a eso se dedican. Se pasa usted en un alto, ¡fum!, luces rojas. Se pasa usted en un semáforo en rojo, luces rojas. Se pasa usted de velocidad, luces rojas. A eso se dedican, ¿o no? O están comiendo una donita con un cafecito y ven que usted pasa a 60 en área de 45 y te dicen bye bye. Hermanos, el cristiano se descuida y por eso vemos que ya no es el que era antes, hermanos. Hay quienes no están aquí porque ya no quieren, ya no sienten, ya no les dan ganas. El cristiano se descuida y vemos que ya no es el que era antes, hermanos.
Y eso pasa con los que no han cumplido ni 1 año o ni 2 años, y puede pasar con los que han cumplido 10 o 15 o 20 años en el camino del Señor. Si el cristiano se descuida, hermanos, crea o no crea, va a empezar a cambiar y a dejar de ser el que era al principio. ¿Por qué? Por darle derecho, por darle legalidad al diablo. Y no podemos hacer eso, hermanos, sin sufrir terribles consecuencias. Ahora, cuando el Señor dijo en San Juan 19:11, ninguna autoridad, le dice a Pilato, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado mayor pecado tiene. La autoridad a la que se refiere aquí el Señor es autoridad exousia. Aquí Él todavía no muere, todavía no resucita, Él todavía no puede legítimamente decir: ninguna autoridad tendría si no te la doy yo. No, le dice: si no te fuera dada de arriba. Pero después de resucitado, Cristo proclama tener toda autoridad, que es la única bajo la cual deberíamos de querer estar. Es la única que nos debería de gustar, la que deberíamos de desear, la que deberíamos de obedecer, la autoridad de Dios, que es la que nos da acceso a su gloria y no al infierno, hermanos. Entonces, ¿por qué la iglesia o un creyente puede dar lugar a que el poder dunamis del diablo opere en ella o en él? O que cause un efecto en la iglesia o en un creyente, simplemente porque el creyente le da el derecho legal a Satanás. Le da la legalidad, le da el poder, le da la exousia a Satanás sobre su vida. ¡Qué horror, hermanos! ¡Qué horror! Tener la influencia de esos seres asquerosos, repugnantes, hermanos. Pero como no los vemos, no hacen show, sutilmente se infiltran. Ese debe de ser nuestro luchar, nuestra lucha diaria, hermanos. Mantenernos alineados al gobierno de Dios, a la autoridad de Dios, a la palabra de Dios. Eso es prioridad. Debo mantenerme en absoluta obediencia al Señor Jesucristo. Por eso jamás, hermanos, jamás será posible mantener esa cobertura, que esté inoperante el poder del enemigo. Jamás será posible si no hay absoluta obediencia aquí en la iglesia local o en cualquier iglesia local. Si no hay obediencia absoluta en lo individual, hermanos, en cada uno de nosotros. Jamás. Contra 100% obediencia de nosotros en lo individual, o de nosotros como iglesia, contra 100% de obediencia, Satanás no puede operar, aunque tiene el poder de hacer mucho daño, hermanos. No lo puede ejercer sobre mí, porque no tiene derecho. No se lo doy, porque yo estoy alineado bajo la autoridad del que ha dicho: yo tengo toda la legalidad, todo el derecho.
Si tú te metes en esta línea de autoridad legal de Dios, el diablo, que solo tiene dunamis, nunca te podrá afectar. Nunca. Nunca va a tener legalidad sobre tu vida, hermanos. Él la va a tener ¿cuándo? ¿Cuándo tiene esa legalidad, ese derecho? En el momento en que tú se la des al desobedecer. Así que la autoridad en el Señor, hermanos, no se impone a fuerzas. El Señor ni quiere, ni acepta, ni reconoce, ni le da crédito a una obediencia a fuerzas o forzada. Ay, voy a ir a la iglesia otra vez. Pero eso sí lo hace el diablo, hermanos. Él sí la impone a fuerzas, sutilmente, sin que nos demos cuenta. En el Señor tenemos que reconocerla, tenemos que honrarla, tenemos que respetarla, tenemos que obedecerla voluntariamente, hermanos, para que esa protección sea 100% eficaz en nuestra vida. Ahora, ¿qué es lo que pretende un gobierno en el poder y autoridad? Al ejercer estas fuerzas, lo que pretende finalmente es tomar dominio. Y tomar dominio es cautivar, es poner bajo voluntad y control, es meter en sujeción, es inclusive adueñarse de quien Él, Cristo, ejerce poder y autoridad, hermanos. Y eso puede ser de manera bien intencionada, como en el caso del Señor Jesucristo. Él vino proclamando un reino, Él vino y mostró su poder, que Él establece legítimamente el derecho de autoridad. Y ahora Él pretende, establece el derecho de autoridad, y ahora Él pretende ejercer un dominio, cautivarnos, sujetarnos, y lo espera de nosotros voluntariamente. Por eso Pablo voluntariamente dice ahí en Efesios 2:10: yo pues, preso en el Señor, cautivo en el Señor, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Pero Satanás busca lo mismo que busca Cristo, Satanás lo busca. No más que Satanás pretende hacerlo de manera ilegítima y con una intención diabólica, hermanos, de cautivarnos, de atarnos, de encadenarnos, de encarcelarnos. La intención del Señor, que nos ama, es redimirnos, es restaurarnos, es bendecirnos, es darnos la vida Zoe, la vida plena en Cristo, la vida increada, la vida divina, hermanos, y aún respetando nuestra decisión y nuestra voluntad, nunca a fuerzas. El Señor no quiere nada a fuerzas, ni la obediencia, ni la alabanza, ni la adoración, nada. Mientras que Satanás y los demonios pretenden lo mismo, pero a fuerzas, pero muy sutilmente, hermanos, poco
a poco, esperando un descuido nuestro. Y no es exageración, amados hermanos. Ese es su único enfoque, su único trabajo, su única dedicación, es su obsesión diabólica. No tienen otra cosa que hacer, hermanos. A ellos los animales no les interesan para nada, a menos que sea para ofrecerlos en sacrificio a Satanás. La belleza de la naturaleza no les importa para nada, a menos que sea para usar brebajes para hacer asuntos de hechicería. No, el interés eres tú y soy yo. Ese es el enfoque. La verdad es que el Señor Jesucristo, hermanos, pretende ejercer un dominio total sobre nosotros, cautivarnos para Él, controlarnos en Él. Eso pretende el Señor para bendición, y nos conviene, hermanos, porque es para vida, porque es para mantenernos libres. ¿De quién? De Satanás y sus demonios. Mientras que ellos trabajan de manera malvada, astuta, sin respetar la voluntad de las personas, con la finalidad de matar, hurtar y destruir. Así dice Juan 10:10. Y el Señor dice, la contraparte: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. En 2 de Timoteo 2:26 dice: y escapen del diablo, en que están cautivos a voluntad de él. Quiere cautivar para someter a voluntad de él. ¿Quién puede ejercer eso, hermanos? Cualquiera de los dos reinos, donde hay un poder, donde se ejerce una autoridad. La intención final es dominio, cautivar, sujetar. Pero bendito sea Dios, que nos ha librado de la potestad de Satanás y nos ha traído a Él y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, hermanos. Pero hay quienes solitos se regresan al dominio de Satanás. Aleluya. El único derecho que Él va a tener sobre mí es el que yo le permita. Eso lo determina mi obediencia o mi desobediencia hacia Dios. Eso lo determina mi sumisión o mi rebeldía a autoridad. Hablando de Dios y hablando de un pastor. Y eso, hermanos, de que, hermanos, el diablo ya me trae. No te trae, tú te metiste en ese territorio. Es porque te metes a territorio del diablo. Dejas al que te ama y te vas con el que te odia. 2 de Timoteo 2:26 da la solución: escapar del lazo del diablo, escapar del cautiverio del diablo, dejar de estar sometidos a él por haberle dado derecho legal al enemigo. De ahí el título: ¿por qué una iglesia local se degenera? ¿Por qué un bautizado cambia? Degenera, se empieza a retroceder, se desanima, se enferma del corazón, se vuelve tan infiel, hermanos. Ahí está la razón. ¿Por qué? Porque es bien sentido a veces alguien. Otro batalla para venir a la iglesia, otro murmura, otros se van. Ahora lo sabemos. Ya no lo ignoramos. ¿Por qué la iglesia degenera? Degenera viene de degenerar, que significa perder cualidades, pasar de una condición o estado a otro, hermanos amados. A otro contrario y peor. Todos los que se han ido de nuestra iglesia, hermanos,
enfermos del corazón o por cualquier otra razón, sin excepción, es porque le dieron derecho legal a Satanás. Sin excepción. Aunque alguien los defienda y le sobe la espaldita, es porque le dieron derecho legal a Satanás. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer al respecto? Para terminar, ¿qué es lo que vamos a hacer al respecto? En primer lugar, esto tiene que ser una decisión a nivel individual. Decía nuestro hermano Isaías, si tú y tú y tú te determinas, dijo un miércoles, a estar aquí el domingo que viene, que es hoy, ¿verdad?, la iglesia se va a ver llena. Así que en primer lugar tiene que ser una decisión a nivel individual. Si estás esperando que otros cambien, le estás dando derecho legal a Satanás, porque estás poniendo tu vista en el hombre. Esa es una de sus especialidades, hacerte que pongas la vista en el humano, cuando la Biblia dice que la pongas en Cristo. Y también, hermanos, tiene que ser una decisión dentro de algunos matrimonios. O sea, se trata de no ser una Zafira. Se trata de no ser un Ananías, apoyando a la pareja en lo que está mal. Por otro lado, hermanos, si yo veo que alguien no respeta autoridad, que no se sujeta, que no demuestra una obediencia total, que hace lo que quiere, hermanos, imposible que tenga una buena relación conmigo. Imposible. Nunca sucederá eso. Sea ministro, sea diácono, sea líder, sea usado con dones, o sea cualquier miembro local, cualquier amado hermano, imposible que tenga yo una buena relación de pastor. No puedo decir a oveja. Ahora, mi amor no está aquí en cuestión. Este asunto, hermanos, de autoridad en relación a desobediencia, en relación a darle el derecho legal a Satanás, no tiene nada que ver con mi amor. Yo los amo a todos, hasta el más desobediente, el más rebelde. Amo su alma. En lo que no estoy de acuerdo es en sus hechos, que están infiltrados por Satanás. Yo los amo mucho a todos, pero yo sé lo que Satanás está haciendo con mi hermano, con mi hermana en Cristo, y no le puedo palmear la espaldita, hermanos. A nadie le puedo aplaudir nada que haga fuera de autoridad. Nunca nadie tendrá mi aprobación, porque es hacerle un mal. Cuando veo que le ha dado derecho legal a Satanás, puede ser muy bueno lo que esté haciendo, puede ser una excelente, una finísima persona, de una calidad humana increíble, hermanos, pero si lo que hace lo hace bajo desobediencia y rebelión, nunca se le olvide esto que voy a decir: Satanás está incluido en lo que hace.
qué? Porque le ha dado derecho legal al ilegal, al sutil, en el ámbito espiritual, donde solamente, hermanos, hay dos autoridades: la legítima de Dios, y que delega legítimamente a sus hijos, y la ilegítima de Satanás, que la ejerce ilegalmente, pero solamente lo puede hacer cuando alguien le da el derecho. Toda desobediencia, la que sea, aunque usted diga, pero esta mentirita es bien chiquita, es más, es blanca, ya le dio derecho a Satanás. Y la lista puede continuar. Llévese en el corazón, hermanos. Por favor, piense, reflexione. ¿Por qué seguido estamos viendo sillas vacías, 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 vacías? ¿Por qué? Porque alguien ya no quiere venir a la iglesia, porque alguien ya batalla para venir, ya no tiene ganas, porque alguien ya está todo ofendido, toda ofendida, porque allá alguien está todo sentido, toda sentida. ¿Por qué? ¿Por qué alguien nada más está mirando los errores, los defectos de los hermanos? ¿Por qué? Porque le ha dado derecho legal a Satanás. Él no está jugando, hermanos. Cuando nosotros tomamos a juego nuestra vida cristiana, este no es un asunto muy serio. Estamos en el ámbito espiritual dentro de dos autoridades. O estamos bajo la autoridad de Dios en sujeción y obediencia total, o estamos, hermanos, bajo la autoridad del enemigo. Y aquí es donde entra, por ejemplo, la declaración del Señor: el árbol por su fruto se conoce. Por medio del fruto me doy cuenta. No necesito que el Señor me dé una visión para entenderlo, me dé la revelación. No necesito que venga un ángel y me diga, o me dé alguien palabra profética. Al ver el fruto de cada oveja, yo me doy cuenta si está infiltrada por el enemigo, si le ha dado derecho legal a Satanás o no. Hasta por lo que alguien pone en la adicción del Facebook. Hay unos comentarios, hermanos, hay unas expresiones, hay unas palabras que dan vergüenza. Y hasta hay quienes recomiendan música mundana. Toda la música mundana está infiltrada por Satanás. Le cantan al caballo, al gallo, al perro, a la mujer infiel, a lo que sea, menos a Dios. El árbol por su fruto se conoce. Lo crea alguien o no lo crea. Y ese es el terrible problema, hermanos. Cuando alguien no cree el poder que tiene Satanás sobre su vida, y se le atribuye, ¿verdad? Es que el estrés, ¿verdad? Es que los viles, ¿verdad? Es que mi familiar que está muy enfermo en no sé dónde, ¿verdad?
y se le atribuyó un montón de cosas, hermanos. Pero la realidad es que le ha dado derecho legal a Satanás. Por eso piensa como piensa, siente como siente, habla como habla y vive como vive. Amén. ¿Qué vamos a hacer al respecto, hermanos? ¿Puede usted contemplar que ahorita salga un edicto de Obama y que todos nos tuviéramos que ir ahorita, que nos mandara a Siria o a Líbano? ¿Se puede usted contemplar entrar al campo de batalla así, con los brazos caídos, ¿no? Y una expresión sin pistola, sin ametralladora, sin rifle, sin un chaleco antibalas, sin un casco? Dígame, ¿quién entraría a un campo de batalla así? ¿Quién? Pues nadie, ¿verdad? Ahora, del plano natural nos pasamos al plano espiritual. Estamos empuñando las armas, estamos con la armadura de guerra de Dios, o estamos nomás esperando que el enemigo haga lo que quiera de nuestra vida y vivir fornicando como si fuera a tomarme una Coca-Cola, mintiendo, fraudeando. ¿Qué vamos a hacer, hermanos? ¿Nos vamos a seguir quedando en la casa de los cultos que siguen? Puestos de pie, son tan amables. Nada más una alabanza, hermanos, y nos vamos felices, agradecidos con Dios. La alabanza que el Espíritu Santo le ponga en el corazón a nuestro hermano Isaías. Ahí en Tijuana hay muchas, ahí por la calle Revolución, la calle principal, hay muchas tiendas de curiosidades, hermanos. Y a veces los vendedores que están ahí salen así afuerita del local a la banqueta con unos mexicanitos así, que como vestido de como se vestían en el siglo pasado, con un sombrerito, y luego con unos hilos, y los ponen así, como mueven los hilos se mueve el monito, el mexicanito. Eso se llaman títeres. ¿Cuántos queremos ser títeres de Satanás? Que Él mueva los hilos de nuestra vida. ¿Cuántos quieren seguir siendo títeres de Satanás? Que Él siga moviendo los hilos para que piense usted como Él quiere, para que sienta usted como Él quiere que sienta, para que usted hable como Él quiere que usted hable, para que su conducta sea como Él quiere que la tenga. Se ven bien chistositos, bien curiositos. Pero cuando estamos hablando de los hilos que mueve Satanás, hermanos,
No es nada curiosito, nada chistosito. Pedro, Satanás me ha pedido para zarandearte. Pastor, ¿no acaba usted de decir que el diablo no nos puede tocar si no le damos derecho legal? Pues ¿por qué cree que se acercó? Ustedes saben el carácter de Pedro, ¿verdad? Pues le había dado derecho legal al enemigo. Cuando el Señor habla de zarandear, cuando el diablo zarandea a una persona, a un cristiano, la intención es sacarlo el área oscura de su vida. Y por eso, aunque él diga, aunque él haya dicho, si todos te dejaran, yo no te dejaré. Yo estoy dispuesto a dar mi vida por ti. Pero cuando llega la zarandeada de Satanás por haberle dado derecho legal, empezó a maldecir, empezó a negar al Señor, a desconocerlo. Pero el Señor le había dicho, pero yo voy a orar por ti para que tu fe no falte. Si no hubiera sido por la oración del Señor, Pedro no hubiera sido restaurado. Se volvió un títere en manos del enemigo. Sacó una espada y cortó una oreja. Dejó de manifestar a Dios. Yo quisiera que hubiera alguien que ya esté cansado de vivir así. Que hubiera alguien que ya estuviera desesperado. De estar en ese cautiverio y ser libre por Cristo. Pero mi corazón sangra, hermanos, cuando veo a quienes necesitan desesperadamente salir de ese lodo cenagoso, quitados de la pena, sin ninguna vergüenza, como si estuvieran cometiendo una graciosada. Al andar tomando, al andar fumando, al andar maldiciendo, al andar fornicando. Como quisiera que hubiera alguien que ya estuviera cansado. Aleluya. Porque el Señor, así como el enemigo está esperando un momento de descuido, el Señor Jesucristo, el diablo está esperando un momento de descuido, el Señor Jesucristo está esperando un momento de arrepentimiento y de humillación. Aleluya. Para hacerte libre. Gloria a Dios. Adoremos al Señor con esta alabanza, hermanos. Yo quiero entrar a tu santo lugar y poder contemplar tu majestad. Yo quiero entrar
entrar a tu santo lugar y poder contemplar tu majestad. Tu amor echa fuera el temor, tu verdad trae libertad, tu amor echa fuera el temor, tu verdad trae libertad. Y poder, tú eres digno, bueno, santo, eterno Rey, vestido de gran gloria y poder. Yo quiero entrar a tu santo lugar y poder contemplar tu majestad. Yo quiero entrar a tu santo lugar y poder contemplar tu majestad. Y tu amor echa fuera el temor, tu verdad trae libertad y tu amor echa fuera el temor, tu verdad trae libertad, porque eres digno, bueno, santo, eterno Rey, vestido de gran gloria y poder, tú eres digno, bueno, santo, eterno Rey, vestido de gran gloria y poder. Y tu amor echa fuera el temor y tu verdad trae libertad, tu amor echa fuera el temor, tu verdad trae libertad, tú eres digno, bueno, santo, eterno Rey, vestido de gran gloria y poder, tú eres digno, bueno, santo, eterno Rey, vestido de gran gloria y poder. Fuerte el aplauso a nuestro Dios. Alabado tu nombre para siempre, Jesucristo. Yes, yes, yes. Aleluya. Digno
digno, bueno, santo, eterno, Rey todopoderoso, vestido de gran gloria y poder.